Hola, buen día, como siempre, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a esta emisión, la número 64 de Política a la Mexicana, de hoy martes 23 de mayo, que ya casi se nos está yendo de las manos, igual que las campañas proselitistas rumbo a las elecciones del 4 de junio. Y abriremos con la ya célebre Evita, la terrible Evita, que pues siempre es noticia. Eva Felicitas Cadena Sandoval, la chuapense, que pues, lo sabemos de los charolazos, hasta le colgaron el mote de Lady Bolsita por aquellos charolazos que pegó en nombre de su ex semidios Andrés Manuel López Obrador. Y contra todos los pronósticos, contra todo lo que se ha dicho, contra todo lo que Morena le ha echado lodo para fulminarla y desaparecerla de serle posible, y que también el fiscal Jorge Winkler Ortiz había dicho que el desafuero y demás, pero el desafuero que está en proceso es de una fiscalía, sí, pero no la de la General del Estado, sino promovido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, por todo ese cochinero precisamente estilo Morena que protagonizó Evita la Terrible. Y hoy, sin decir aguabá, llegó tan campante como si nada al Congreso del Estado, se apoltronó en su curul para participar de la sesión de este día. Imagínense, pero ya con calidad de independiente. Morena la echó de su paraíso, de donde el pecado no tiene cabida, vaya, porque imagínense el mesiánico, qué pasaría si permitiera que gente tan corrupta como Evita estuviera por ahí. Bueno, pues hoy ya se presentó y los de Morena se tuvieron que tragar los sapos sin hacer gestos y todavía pedir más, porque quisieron o no, ahí estuvo Evita en el recinto del Congreso Estatal, que es el correspondiente a la 64 legislatura local. Evita, todo indica que después de independiente, que es una mascarada nada más, va a votar en favor del PAN, y en su momento va a hacer lo que ya hizo Sebastián Rodríguez Arellano, del mismo Morena, que dejó a ese partido porque dice que ahí no les dan margen ni siquiera para pensar por sí mismos, sino que tienen que ser una bola de agachados que se tienen que obedecer todas las consignas que llegan de López Obrador o las que les transmiten Rocío Nale García, que es la principal operadora de López Obrador en Veracruz, y también el del dirigente estatal del partido, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que en el apellido lleva la fama, y que les retransmite el coordinador de la bancada de Morena, de la fracción de Morena, ahí en el Congreso Estatal, Amado Cruz Malpica. Evita Cadena Sandoval sigue siendo noticia y la seguirá siendo, contra la opinión y el odio, el rencor que le tiene Morena, porque de plano los desnudó ante la opinión pública, no solamente sureña, estatal, sino nacional y hasta internacional, porque su caso de los videos donde está recibiendo el dinero que tenía que entregar, por supuesto, a alguien, no era para ella, sino para, se decía de antemano que tenía que entregárselo a López Obrador. ¿Por conducto de quién? ¿O quién le envió a pedir eso? Aquí solamente hay dos elementos
morenistas que pudieron haber hecho esto. Rocío Nale García, la diputada federal, y o Huerta Ladrón de Guevara. A ver qué sigue, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y esperemos que la situación de Eva Cadena Sandoval sirva para entender que aquí, en la cuestión de la partidocracia, el que no cae resbala, como en la casa del jabonero. Así es. Y ya van dos que dejan a Morena, uno porque los tienen sometidos a grado tal que tienen que decir sí a todo y no tienen derecho a opinar, como es una característica de López Obrador que se conoce en quienes han trabajado o colaborado o siendo correligionarios de él antes en el PRD, hoy en Morena. Y fíjense ustedes que estuvo por acá Dante Delgado Ranauro, el ex gobernador interino de no muy buenos recuerdos para Veracruz, y le decíamos en la entrevista de lunes en el panel La Noticia en el Café de Olmeca TV, hablando de las cuentas pendientes que tiene con Miguel Ángel Yunes Linares, que lo encarceló a él, siendo gobernador Patricio Chirinos y siendo el hombre fuerte de ese sexenio Miguel Ángel Linares, encarceló a Dante Delgado Ranauro, a Gerardo Paul Ibarri y a Porfirio Serrano Amador por supuestamente malversar 450 millones de pesos de los viejos. Y ahí Dante Delgado, que lo vimos como una gente ya con una madurez extraordinaria, con mucho conocimiento de causa en la cuestión política partidista, pero pues como siempre, él vive también de la partidocracia y le ha ido muy bien. Y habla de que ha crecido su partido en algunas entidades, que por ejemplo en Guadalajara ganaron la presidencia municipal abanderando a un expriista, Enrique Alfaro, con un prestigio pues bien ganado, pero pues en el PRI le dijeron que no y pues rentó las siglas del Movimiento Ciudadano y ahora, y así como eso, ha ganado otras posiciones. Y coincidimos un servidor y Dante Delgado en el sentido que la nociva partidocracia debe abolirse, debe desaparecer, porque no conduce a nada. Es más, hubo un momento en que a una pregunta, en una exposición de nuestro compañero también participante de ese panel, Vicente Martínez Blanco, les ponía toda la situación, cómo se ha venido cayendo la situación económica, la cuestión del empleo, la seguridad pública y otras. Y yo le dije, bueno, Dante, aquí, ¿qué rol juegan los partidos? ¿Qué rol juega la democracia? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen para terminar con estas crisis, con estos problemas y no ser solamente espectadores? Dice, no, pues esos son espectadores porque pues se tapan con la misma cobija para acabar pronto, cosa que es sabida. Desgraciadamente a eso juega la partidocracia, apostándole solamente a sus intereses y no a los altos y sagrados intereses de México y de los mexicanos. Aclaró también que no irá en alianza con Morena para las elecciones del 2018 por la presidencia de la República, y también explicó que en su caso su partido, y esto es cierto, ya lo ha dicho muchas veces, su partido exige, le apuesta, propone, ha pedido que se retiren las prerrogativas millonarias que se entregan a los partidos por no hacer nada para vivir, quienes los representan y que terminan convertidos en empresas familiares para vivir a cuerpo de rey. Y también lo del fuero constitucional para evitar el proteccionismo a que se sujetan los políticos que tienen alguna posición de elección popular, y también pidió que no se deje de lado la cuestión del fuero en este caso, ¿no? Para que no haya mexicanos de primera, de segunda o
de tercera. Y hablando de fuero, fíjense ustedes que en Yucatán les decíamos que ayer que el Congreso acordó retirar el fuero y las pensiones a los exgobernadores de esa entidad yucateca. Y pues a ver quiénes dicen yo, les tiraron la pedrada, la bolita, a ver quiénes la cachan de los restantes 31 congresos estatales donde haya ese beneficio a los exgobernadores con pensión y fuero. Es decir, se les sigue manteniendo, no obstante, los saqueos que cometen con las entidades que en desgracia les toca que las gobiernen. Y por otro lado, fíjense ustedes que la cuestión, se han preguntado ustedes con qué clase de estructura cuentan los partidos políticos que están compitiendo por las presidencias de los 200 municipios veracruzanos, con quiénes van a gobernar independientemente de los cabildos que se integren con el voto ciudadano, con quiénes van a integrar esos llamados equipos o grupos de confianza que le llaman a algunos gabinete legal y el empleado y no sé qué más, su gente de confianza. ¿Creen ustedes que todos los partidos tienen esa estructura? Miren ustedes, mañana también comentamos esto en nuestra columna, que ya en un momento más podrán leer en cebejara.com y otros portales, y comentamos precisamente que aquí en Coatzacoalcos en particular nos asaltaba una duda en el caso de que ganase Morena. No vemos por dónde la estructura que tiene que atender, porque andan como los bueyes de mi compadre, jalando cada quien por su lado, por los cochineros que armó López Obrador a la hora de designar, o más bien su representante, su marioneta, Rocío Nale y el títere ladrón de Guevara, que a la hora de armar las planillas hay muchas impugnaciones, hay muchas candidaturas que todavía podrían caerse de aquí al 4 de junio. ¿Por qué? Por esa situación. Entonces no hay cohesión, no vemos unidad en ese partido, vemos un divisionismo muy profundo. ¿Y por qué? Porque el dueño del equipo, el dueño del partido, López Obrador, le vale lo que opinen sus mismos militantes. Él va a ser y es porque él lo impone. ¿Cuál democracia? ¿Cuál honestidad valiente? ¿Cuáles principios morenistas de no robar, no engañar y no traicionar al pueblo de México? Pues no lo vemos. Y entonces, de ahí que preguntemos con qué estructura gobernaría Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, si no se cae antes como candidato, con qué equipo gobernaría Coatzacoalcos durante los próximos 4 años. Bueno, pues nosotros seguíamos afirmando que no, pero nos llegó por ahí una información muy confiable, donde nos dicen que ya está lista la estructura de Morena para, si gana el 4 de junio, gobernar Coatzacoalcos por el próximo cuatrienio. Y yo me pregunto, ¿de dónde salió? Y pues no faltan siempre los mal pensados, que dicen que, pues ¿de dónde más? Sino de la mafia del poder esa que tanto condena el mismo López Obrador. Entonces, ¿usted le cree? Pues lógicamente que yo tampoco. Por otro lado, fíjense ustedes que hay encuestas de todos los tamaños, de todos los sabores y de todos los precios. Pero hubo una que nos llamó la atención, que se publicó en el portal El Nanche de Nanchital, del amigo Víctor Nazariego Ortiz, pero nos llama la atención un detalle. Aquí es donde decimos que a veces las encuestas, no a veces, sino siempre favorecen a quien las paga, o algunos hacen su propia encuesta para cobrar venganzas, para molestar, para tratar de hacer daño o que se vea mal a alguno de los candidatos. ¿Por qué nos llamó la atención esa encuesta del Nanche? Porque, fíjense, en primer lugar aparece
Esmeralda Mora de Morena. En segundo lugar aparece Zoila Valderas Guzmán de la Alianza PAN-PRD. Una con 25, otra con 22 de la intención del voto. En tercero aparece Yolanda Carrasco Linares del Movimiento Ciudadano con el 19, y en cuarto lugar, y apenas con un 11% de esas preferencias ciudadanas, Adolfo Morales Zárate de la Alianza PRI-PBEN, más bien del PRI, porque precisamente Nazariego Ortiz era o es el representante ahí del PBEN, y pues no llegaron a un acuerdo, y les decíamos cómo organizó un meeting, un encuentro con Adolfo Morales, que no fue, lo dejó plantado, y en fin, llegó en poca gente, una serie de cosas. Entonces, ahí vemos cómo es una encuesta que tiene una tendencia, que tiene un mensaje, que tiene una intención, la de ¿qué? Pues hacer el mal al candidato que les hizo el feo al PBEN cuando lo representaba Víctor Nazariego Ortiz, de todos nuestros respetos, y que está incursionando en la cuestión periodística, pero bueno, él sabe lo que hace, y nosotros no tenemos por qué darle ningún consejo. Él ya está grandecito, como dice la canción, y tú sabes lo que haces. Pero ojo con esas encuestas que normalmente no reflejan lo que en realidad siente la ciudadanía, en este caso el electorado. Y los cierres de campaña ya están a la vuelta de la esquina. Por acá, por Coatzacoalcos, va a estar muy concurrido, y pues casi todos de los tres principales contendientes van a ser en el Parque Independencia. El sábado cierra Víctor Manuel Carranza Rosaldo con la presencia de... No podía... ¿Quién cree usted que va a venir al cierre de campaña? Pues no podría ser otro más que el candidato bis, Andrés Manuel López Obrador, en el Parque Independencia este sábado 27. El domingo 28 cierra Carlos Manuel Vasconcelos Guevara del PRI-PBEN, y lo acompañarán dos personajes de la política, uno de la veracruzana, otro de la yucateca, y los dos del concierto nacional. Los senadores José Francisco Pepe Yunes Zorrilla y Emilio Gamboa Patrón. Y el lunes cierra Jesús Moreno Delgado de la Alianza PAN-PRD, que andan también, les llaman como los güeyes de mi compadre, hablando cada quien por su lado, el PAN y el PRD, ya con algunas fugas ahí, desbandadas, y lo acompañará Margarita Zavala, aspirante a la presidencia de la República, que ya ocupó su esposo Felipe Calderón Hinojosa. Así están las cosas cuando hay una serie de altibajos en las preferencias ciudadanas, y vamos a tener el 4 de junio un cierre de campanillas. Y por ahí nos llegaba un comentario respecto a Jesús Moreno Delgado, que él dice que no va a robar, y responden, bueno, ¿cómo va a robar? Más le preguntan, más, porque dicen que tiene una mansión de casi 3 millones de pesos, donde la habita con su respetable familia en la exclusiva y privada colonia o fraccionamiento Paraíso. Y si de paraísos hablamos, por allá hay otro paraíso que no le va a la saga a Jesús Moreno Delgado. Esto es para que hagamos nuestras conjeturas, nuestras conclusiones, para saber quiénes en realidad se conducen con la verdad y quiénes resultan con un discurso solamente demagógico y populista, que bien han aprendido. Pero la mejor opinión, la mejor respuesta es la de ustedes, queridos compañeros de esta aventura periodística, y sobre todo ciudadanos de Coatzacoalcos, que van a sufragar el próximo 4 de junio por quien crean ustedes y nadie más. Que no les digan, que no les cuenten, por quienes ustedes crean que es el candidato
que conviene a Coatzacoalcos, como lo harán también los electores de Nanchital, de Coatlán del Sureste, de Moloacán, de Las Chuapas, de Agua Dulce, de Minatitlán, de Zaragoza, Cozoleacaque, la Sierra de Sotiapan y de todos los demás municipios de la zona sur y de Veracruz, porque es el momento precisamente de en esa soledad de la mampara, cuando llega usted, ya le dieron su boleta y llega usted a tachar el color, el partido o la foto que le indique que ese es el que conviene no a usted en particular, sino a la colectividad de cada uno de esos 212 municipios, que este 4 de junio se va a decidir el futuro de Veracruz y de los veracruzanos, porque ya hay un nuevo gobierno por primera vez en Veracruz, que no es priista, es el del producto de la alianza PAN-PRD, que encabeza Miguel Ángel Linares y que está en el filo de la navaja, porque no le dejaron un Estado en marcha y con recursos, todo lo contrario. Y de ahí que nos veríamos mal criticando como otros a Yunes Linares, porque sería tanto como pedirle que hiciera milagros, y por supuesto que él no es un santo ni va para allá, sino que está haciendo lo que mediana e inteligentemente, aplicando ciertamente mucha imaginación para sacar a Veracruz de este atolladero en que se lo heredaron. Y ojalá, así como él lo está haciendo, cuentas claras y de cara al pueblo, lo hagan los próximos presidentes municipales y no vayan a llegar ya con pactos acordados de antemano para ocultar la verdad de la situación que se está viviendo en los 212 municipios que no le van a la saga a lo que es el gobierno estatal. Por hoy es todo. Muchas gracias por su compañía. Les agradecemos su presencia aquí en este espacio periodístico que quiere ser certero, como es nuestro eslogan de nuestros medios, y aquí en Política a la Mexicana. Dios mediante, nos vemos mañana. Gracias por seguirnos, gracias por su atención, preferencia en cuanto a suscribirse al canal YouTube Sebejara Ver. Por hoy nos vemos, hasta mañana, Dios mediante, gracias. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.